Empezamos. Aleluya. Una vez más, amados hermanos, nuevamente aquí estamos como todos los miércoles, amén. Listos para transmitir, listos para seguir transmitiendo la palabra de Dios, seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como todos los miércoles, 7:30, amén, día de discipulados. Aquí estamos, amados, y como todo el tiempo, amén, le venimos anunciando, le venimos diciendo, aleluya, amén, que nos ayuden a poder compartir, que nos ayuden a poder llevar el mensaje más allá de lo que podamos nosotros transmitir, lo que enseñar, amén. Así es que les pedimos con todo nuestro corazón que nos ayuden, amén. ¿Cómo nos ayudan? Compartiéndolo, amén, para que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Recuérdese que esto también es forma de poder estar evangelizando, amén, y poder alcanzar almas para Cristo, amén. Y por qué no, también alcanzar a aquellos de los cuales se han alejado del Señor y puedan recibir una palabra de nuestro Dios, amén, de nuestro Señor, amén. Así es que, amados, los que ya estamos aquí, aleluya, vamos a empezar con la enseñanza, amén. Así es que yo le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que si usted ya está listo, que prepare su Biblia, amén, que se prepare, que se ponga cómodo, no muy cómodo para que no se nos vaya a dormir, amén. Sabemos de que muchos salen de sus trabajos, amén, y lo que quieren es descansar, amén, comer, descansar y ¿por qué no recibir antes de descansar, antes de ir a dormir, por qué no recibir la palabra, amén, este estudio de los cuales Dios tiene para nosotros el día de hoy? Así es que, amados hermanos, si usted ya está listo, si usted ya está con su Biblia en su mano, vamos a estudiar hoy lo que es la voluntad de Dios o conociendo la voluntad de Dios. Amén, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Amén, así es que si usted ya está listo, le pido en el nombre de Jesús que nos acompañe al Evangelio de San Juan. Allí es donde vamos a empezar a desarrollar, ahí es donde vamos a empezar a redondear de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 17, vamos a extraerlo de allí, amén, y vamos de allí a despegar, amén. Así es que vamos a leer la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, amén. Vamos a orar, ayúdeme en oración. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Padre. Gracias, Dios mío, Dios, por este tiempo, Señor amado, en el cual nos permites poder estar aquí, Señor, y poder transmitir de tu palabra, Señor, poder transmitir, Señor, esta enseñanza, Señor amado, que sea de edificación, Señor, para nosotros, Padre, para tu iglesia, para todos aquellos de los cuales van a estar conectados, Dios mío, Dios, de los que ya están y aquellos de los cuales se van a ir conectando, Señor, a través de la enseñanza, Señor, y aquellos de los cuales también, Señor amado, van a poder estar viéndolo, escuchándolo ya grabado, Padre. Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, y te rogamos que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, enseñándonos, edificándonos, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, amados, aleluya. Vamos entonces, amados, a conocer lo que es la voluntad de Dios. Amén. Sabiendo, amados, de que
hay muchas cosas de las cuales nosotros nos hace falta aprender, conocer, amén, de lo cual Dios tiene para nosotros. Y una de ellas, amado, es conocer la voluntad de Dios. Hemos estado enseñando cómo Dios, amado, tiene cosas preparadas para nosotros, conocer los planes de Dios o los diseños de Dios que hemos venido predicando aquí en la congregación, amén, o hemos venido enseñando también. Amén, de cómo podemos ir conociendo lo que Dios tiene para nosotros, amados. Ese es algo esencial como cristianos, como hijos de Dios, ir aprendiendo, amén, lo que Dios, los diseños, los planes, los propósitos para tu vida, amén. Tenemos que saber, tenemos que conocer, porque tenemos que movernos en el reino de Dios, amén, y por el cual nosotros ya estamos y tenemos que seguir avanzando en esto, amén. Así es que hoy conocer la voluntad de Dios, hay muchas cosas, hay mucho de lo que Dios quiere que nosotros sepamos en la voluntad de Dios, amén. Por ejemplo, lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 17, dice: el que quiera hacer la voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, amén. Y cuando habla del que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cómo la vamos a hacer si no la conocemos? No sabemos cuál es la voluntad de Dios, amén, para nuestras vidas. Entonces, pero dice el Señor Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Dice, si los judíos querían realmente conocer si su mensaje era verdadero o no, les sería fácil descubrirlo, amén. Como a nosotros si realmente queremos conocer lo que es la voluntad del Señor, se nos es fácil, amén, se nos es fácil poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Así como el Señor les habla a ellos, a los judíos, y les dicen, si la enseñanza, si quieren conocer la voluntad de Dios, entonces conocerán si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta, amén. Y eso, amada iglesia, nosotros es lo que tenemos que hacer, amén. Dice a todo aquel que quiera realmente hacer la voluntad de Dios, amén. Dice, Él mismo le revela si las enseñanzas de Cristo son divinas o si el mismo Señor estaba enseñando lo que Él quería, amén. Porque eso es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Enseñamos lo que nosotros queremos o enseñamos lo que realmente quiere que Dios quiere que enseñemos? Amén. ¿Enseñamos doctrina de hombre o enseñamos lo que es realmente la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que uno como predicador, allí es donde uno debe de tomar en cuenta todo esto? ¿Qué es lo que enseño? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿O hablo por mi propia cuenta? ¿O hablo de mí? ¿O hablo de lo que yo quiero establecer? ¿O hablo de lo que Dios quiere que establezcamos? Amén. Dios quiere que nosotros establezcamos su reino. Y la voluntad de Dios es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y recuérdese que el establecer el reino de Dios aquí en la tierra es en lo espiritual. Porque el Señor Jesús más adelante, cuando Él venga, ahí Él va a venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros es en lo espiritual. ¿Cómo? Ganando las almas. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es conocer la voluntad de Dios. O establecemos nuestra propia doctrina, que viene siendo enseñanza de hombre. Y cuando nosotros decimos que establecer nuestra propia doctrina, que es enseñanza de hombre, amén, estamos metiendo nosotros legalismos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros vamos a establecer o qué es lo que realmente nosotros vamos a enseñar? O enseñamos la palabra de Dios o enseñamos lo que es la doctrina de hombres. Amén. Dice, pero vamos a ir más adelante. Dice, Él mismo revela las enseñanzas de Cristo si son de meramente enseñados. Bueno, aquí ya lo leímos. Dice, hay aquí una hermosa promesa, dice, para todo aquel que busque ferviente la verdad. Si alguien es sincero y verdaderamente quiere saber qué es la verdad, Dios se la revela o se la revelará. La obediencia, escuche esto, la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Entonces Dios nos va a revelar la verdad. Amén. Dios es el que nos va a revelar la verdad. Me acuerdo cuando en la palabra de Dios dice que es cuando estaba el Señor Jesús ante Pilato. Amén.
Y empezaron a entablar una conversación y todo eso, y Pilato le dice, ¿quién es la verdad? Y dice que antes de recibir la palabra, antes de recibir la respuesta, dice que mejor se dio la vuelta y se fue. Imaginémonos que el Señor le hubiera dicho a Pilato, yo soy la verdad. Amén. Entonces, Dios nos quiere revelar la verdad. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que conocer, la voluntad de Dios. Amén. Pero vamos a ir más, vamos a ir un poquito más hacia adelante. Amén. Quiero que vayas conmigo a la carta a los Efesios. Amén. Capítulo 1, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. A Pablo, apóstol de Jesucristo, escuche por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces miramos aquí, amada iglesia, que el apóstol Pablo, amén, cuando empieza a mandarle esta carta a los Efesios, amén, y él empieza a decir, no es por voluntad humana, amén, no es por voluntad humana, sino que es por la voluntad de Dios, amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, escuche, por la voluntad de Dios, no es por la voluntad de hombre. Dice la fuente, veamos un poquito más, la fuente de su autoridad se expresa en las palabras, amén. La fuente de su autoridad se expresa en las palabras, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Pablo no escogió su obra como ocupación a qué dedicarse. Escucha, amada iglesia, escuche esto es algo muy tremendo. Pablo no escogió su obra o la obra que él estaba haciendo como una ocupación a que dedicarse. El apóstol Pablo no lo agarró, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar ahora este trabajo, ahora yo me voy a dedicar a ser apóstol y voy a dedicarme a hacer la palabra de Dios, a transmitir la palabra de Dios. No, él no lo hizo. Recuérdese, nosotros conocemos el llamado, el libro de los Hechos, capítulo 9, amén, cuando Saulo iba en camino a Damasco con cartas para ir a meter a las cárceles, a golpear, a hacer todo con la iglesia. Llevaba cartas, llevaba autoridad para poderlo hacer, y en el camino recordemos que el Señor se le atraviesa. Amén, y empieza allí, amada iglesia, el llamado, la conversación y el llamado, amén, en el cual el Señor le hace al apóstol. Amén, es un llamado, no es su nombre, es Jesús el que lo llamó, es el Señor el que lo llamó, por la voluntad de Dios, dice, es por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre. El apóstol no escogió esto, a mí se me ocurrió, hoy voy a ser predicador, dijo el apóstol Pablo. No es así, no es así, amén, es por la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que conocer nosotros, que nosotros como predicadores que somos, sabemos que tenemos el llamado de parte de Dios, por la voluntad de Dios, somos lo que somos, amén, y en las manos de Dios nos ponemos, y en las manos de Dios estamos para poder transmitir la voluntad de Dios, para poder transmitir las verdades del Señor, hablar o poder decir como dijo el Señor Jesús, amén. Ustedes conocerán si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta se ha puesto por sí solo, amén. Todos aquellos que hablan por su propia cuenta se han puesto por su propia cuenta. Pero todos aquellos que son puestos por Dios, por la voluntad de Dios, porque hay que conocer la voluntad de Dios, que son puestos por la voluntad de Dios, entonces se habla lo que es la voluntad de Dios, la enseñanza, la doctrina viene siendo de parte de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar, que nosotros podamos, amada iglesia, no a dedicarnos por nuestra propia cuenta, sino conocer la voluntad de Dios que hemos sido puestos o establecidos por Él. Dice, ni había sido designado por hombre alguno para ello. Amén. No, Él no se estableció por sí solo, no fue establecido por un hombre. Amén. Aleluya.
era un llamamiento divino de principio a fin. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Y eso es lo que el apóstol Pablo deja establecido aquí en primera carta a los Efesios, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros, vuelvo a repetir, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, buscando cuáles son, conocer cuáles son la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Amén. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 1. Aleluya. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ahí mismo también podemos encontrarlo, lo que el apóstol Pablo habla aquí. Amén. Gálatas 1:1. Miren lo que dice. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Entonces nosotros miramos, amada iglesia, que si nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios, vamos a empezar a conocer el llamamiento que Dios ha hecho en nosotros y vamos a conocer cuál es, y vamos a ir vamos a ir aprendiendo cuál es el ministerio o el llamado sobre cuál Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente es conocer la voluntad de Dios, saber que Dios es el que nos ha llamado y saber cuál es la voluntad de Dios. Que no nos establezca hombre alguno. Claro, el pastor es el que va a establecer a otro pastor, pero recuérdese, amada iglesia, que la palabra de Dios, creo que lo vamos a mirar más adelante, que Dios es el que pone en el corazón del hombre, amén, del hombre o de la mujer, el llamado. Dios pone en el corazón. Cuando yo les digo aquí a los hermanos, a la iglesia, cuando yo me acerqué al Señor, cuando el Señor me alcanzó, aleluya, y yo empecé a conocer lo que era el estudiar la palabra de Dios, y empecé a estudiar la palabra de Dios, entonces yo empecé a sentir, escucha, es un sentir que yo lo sentí en mi corazón, sentí ese llamado de parte de Dios, y yo rápidamente en mi temprana edad como cristiano, no tuvieron que pasar muchos años para que yo le dijera a mi apóstol o a mi pastor que había en mí el querer hacer un pastor. Amén, sino que a mi temprana edad como cristiano, en el nacimiento, como en el nuevo nacimiento que Dios había hecho yo en el Señor, no había pasado mucho tiempo, habían pasado escaso unos meses cuando yo ya tenía ese sentir, yo lo tenía bien claro en mi corazón hacia donde Dios me estaba direccionando, hacia donde Dios me estaba proporcionando, hacia donde Dios me quería guiar. Amén. Y yo rápidamente sentí eso y yo rápidamente llegué con mi pastor y yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Yo siento en mi corazón que Dios ha puesto esto en mí y yo quiero que usted me enseñe lo que es el pastorado. Aleluya. Y él nomás se me quedó mirando, no me dijo nada, no me dijo, sí, ven, siéntate. No, sino que él me examinó, él me vio y me dijo, vamos a ver. Y yo me quedé, amado, con esas palabras y yo dije, bueno, y me dijo, pues empieza a caminar como pastor. Y entonces yo empecé a ver, empecé a direccionarme, empecé a mirar que las funciones y todo, empecé a ayudarle a mi apóstol y todo eso, a cuidar las ovejas que Dios le había puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque el llamado de parte de Dios, yo lo sentí que venía siendo un llamado de parte de Dios sobre mi vida, sobre mi corazón. Amén. Así como el apóstol Pablo lo viene y lo declara y le dice, no es un llamado de hombre. Ya después yo le dije a mi apóstol y después cuando hubo la oportunidad de ser enviado al pastorado, entonces fue enviado al pastorado. Claro, avaluado por él. Amén. Pero siempre viene siendo el llamado, amada iglesia, que Dios pone en cada uno de nosotros. Entonces, no es por dice, no había sido designado por hombre alguno para ello, sino que era un llamamiento divino desde el principio hasta el fin. Desde el principio. ¿Y cuándo es el principio? Desde el principio de la conversión de uno, Dios ya empieza a trabajar con uno. Amén.
Y Dios, amada iglesia, empieza a trabajar y Dios empieza a trabajar y uno tiene el sentir y uno empieza a caminar. Aleluya. Para poder lograr llegar a ser lo que Dios, conocer la voluntad de Dios. Eso, allí puedo decirlo. Allí es donde uno puede conocer la voluntad de Dios. Yo conocí la voluntad de Dios para mi vida. Y aquí estoy como pastor. Voy a cumplir ya 15 años, 14 años, 15 años aquí pastoreando aquí en Oregon. Aleluya. Amén. Desde principio a fin, dice el apóstol Pablo. Amén. Dice, amada iglesia, Pablo insiste que su llamamiento como apóstol es divino. No se había originado de hombre alguno, ni se le había comunicado, ni había sido comunicado de parte de Dios por medio de algún hombre. Amén. Porque muchos tenemos la osadía de decir pues a otros, los profetas, pues verdad, Dios tiene un llamamiento para ti, y muchas de las veces uno no lo siente. No sé si será de Dios, no sé si será o hay un sentir, a lo mejor es porque Dios le está, a lo mejor la persona no lo ha sentido y uno tiene que ayudarle, pero aquí al apóstol Pablo dice no le ayudaron. Igual que a mí no me ayudaron, a mí no me dijeron, Dios te va a llevar a esto. No, yo lo sentí desde el principio. Amén. Y este es desde un principio a fin el llamamiento que a conocer la voluntad de Dios. Miren lo que viene siendo voluntad. Dice que en su principal connotación en la Biblia, voluntad es la determinación, escuche, la determinación, voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentamiento o la inquisencia de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es la voluntad? Dice que voluntad también es libre albedrío o libre determinación. Dice que también es elección de algo sin precepto o impulso externo a que a ello obligue. Dice que también es intención, ánimo o resolución de hacer algo. Amén. Eso es voluntad. Ahora, ¿cómo nosotros, amada iglesia, que estamos en el Evangelio, ya que estamos en el Evangelio, ya como cristianos, ya como creyentes o como hijos de Dios, aleluya, cómo nosotros podemos, amada iglesia, saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Yo cómo puedo saber cuál es la voluntad, qué es lo que Dios quiere para mi vida? Amén. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios para mí? Para mi vida, para lo que Dios quiere hacer en mi vida o cómo. Y eso, amada iglesia, lo podemos decir de una forma, es buscándola, buscando cuál es la voluntad de Dios para mí. Y una de las cosas, amada iglesia, para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, número uno, dice, amada iglesia, que es renovando nuestra mente o nuestro entendimiento. Esa es una de las formas, amada iglesia, que nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, renovando nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento, amén. Si nosotros siempre estamos con lo mismo, amada iglesia, de que no, que Dios no quiere, no, que a mí Dios no me usa, no, que Dios aquí, no, que esto, que el otro. Entonces nosotros nunca vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos que ir renovándonos. Nuestro entendimiento se tiene que ir renovando. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Eso es lo que dice eso. Mire, quiero que juntamente que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y miren lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Escuche, dejémoslo allí. No os conforméis a este siglo. Amén. Porque muchos se conforman a lo que ya estamos aquí. Aquí nos amoldeamos y así le hacemos y así es.
Amén. Y seguimos ese patrón y así es y así lo seguimos y así no hay cambios, no hay nada. Amén. Y más si no le gustan lo que Dios quiere hacer en cosas nuevas. Amén. Dios va haciendo cosas nuevas, va haciendo cambios y todo eso. Pero muchas de las veces nosotros nos amoldeamos a un solo sistema. Amén. Y eso no puede ser, porque hay muchas cosas todavía que nosotros tenemos que hacer en Dios. Escuche. Dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es donde empieza. Entonces, no podemos quedarnos en un solo lugar, amén, sino que seguir transformados por medio de la renovación, sino que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, amén, porque el Señor cambia. El Señor no muda, el Señor sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, amén. Él permanece siendo el mismo, su palabra nunca cambia, amén. Él nunca la va a cambiar. Amén. Pero hay muchas cosas nuevas en el Señor que nosotros tenemos que ir entendiendo. Amén. A mí me enseña el Señor de una forma, a otra persona le puede enseñar de otra forma. Amén. Y podemos hablar del mismo texto. Amén. La misma palabra. Amén. Y Dios lo va a hablar a él de una forma, a mí me va a hablar de otra. Entonces nosotros tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Amén. Escuche esto, pero ¿para qué tenemos que ir renovando? ¿Para qué tenemos que ir cambiando? ¿Para qué, amada iglesia? Mire lo que dice, para que podéis comprobar, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Escuche, para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Amén. La agradable, entonces hay una voluntad, la voluntad de Dios. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, entonces, amada iglesia, vamos a comprobar y vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios, la agradable. ¿Por qué, amada iglesia? Porque hay una voluntad agradable y eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Él quiere que nosotros sepamos que de la voluntad agradable para nosotros, la que va a ser agradable que Dios tiene para nosotros, eso es la voluntad de Dios. Es agradable, no es pesada, no es difícil, no es, amada iglesia, con peso. Amén. Sino agradable a nosotros en nuestro caminar, en nuestro andar. La voluntad de Dios para nosotros es agradable. Por ejemplo, Dios quiere, amada iglesia, por ejemplo, en la voluntad de Dios, aleluya, en la voluntad de Dios está, amada iglesia, nos dejó la palabra, y en la voluntad de Dios nos dice, amada iglesia, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Amén. Y el Señor nos dice para que escojas, y el Señor nos dice, escoge la bendición. Entonces Dios nos da a conocer su voluntad y nos da a escoger lo bueno, lo agradable, lo que es perfecto. Y dice, y perfecta, porque es perfecta para nosotros, lo que nosotros necesitamos. Amén. Lo que nosotros es lo agradable y lo perfecto que es para nosotros. Lo que va a ser perfecto, lo que nosotros vamos a necesitar. Porque en la voluntad de Dios está lo que nosotros necesitamos, lo que tú necesitas, lo que tú ocupas. Aleluya, lo que tú necesitas aprender, lo que tú necesitas hacer. Todo, amada iglesia, es lo agradable y es lo perfecto. Y lo perfecto es lo completo. Perfecto es lo completo, es la plenitud, todo. Amén. Allí está todo, amada iglesia, lo que nosotros necesitamos, pero para poderlo comprender, para que lo podemos dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, para poder nosotros comprobar cuál es lo agradable de la voluntad de Dios, tiene que haber ¿cómo se dice? Una renovación de entendimiento. Una renovación de nuestra mente, una renovación, un cambio. No tenemos que, nuestra mente tiene que ser fija. Por ejemplo, dice, Cristo murió para librarnos de este mundo.
Amén. Cristo murió para librarnos de este mundo. Y muchos nos seguimos aferrando al mundo. Amén. Nos seguimos aferrando al mundo. El mundo ha sido crucificado. Escuche, el mundo ha sido crucificado para nosotros. Y nosotros hemos sido crucificados al mundo. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros ya no tenemos que ver nada con el mundo. El mundo ya para nosotros ya murió. Para nosotros es lo espiritual, es lo celestial para nosotros, nuestra mente, nuestro pensamiento. Todo tiene que estar allá, amada iglesia. El mismo Señor Jesús se lo dijo: Padre, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Pero no quiere decir que nosotros tenemos que apegarnos al mundo. Amén. Dice: sería una absoluta deslealtad por parte de los creyentes amar al mundo. Amén. Eso es lo que dice. Sería, si ya nosotros, si el Señor murió para librarnos del mundo y nosotros todavía estamos añorando al mundo, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que fueron sacados del Egipto y que iban rumbo a la tierra que Dios les había prometido, que a la tierra que fluía leche y miel, y aquel pueblo, amada iglesia, que todavía volteaba y suspiraba por Egipto, por el mundo, y los puerros, los pepinos y todo esto, amada iglesia, todo lo que ellos habían dejado. Otra de las cosas que se me viene a la mente, ya Dios había salvado a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Y les dijeron: no voltees hacia atrás. Sodoma y Gomorra, representación del mundo. Amén. Y ya les habían dicho, ya habían sido salvos, ya estaban salvos, ya estaban alejados de la muerte, amada iglesia. Pero aquella mujer, la esposa de Lot, que había tanto en su corazón que voltea hacia atrás. Y le dijeron: no voltees hacia atrás, no voltees, el mundo ya se acabó para ti. Amén. Entonces, sería una absoluta deslealtad, escuche, deslealtad por parte del creyente amar al mundo. Todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Y eso, amada iglesia, lo miramos en las cartas del apóstol Juan. Amén. Y eso, amado, lo miramos, sabemos que Dios, el que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Dios no quiere. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué? Ahí está una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, amados, Dios quiere que nosotros no amemos al mundo? Amada iglesia, ¿sabías tú que el mundo, cuando estamos hablando del mundo, es el sistema donde opera Satanás? Satanás opera en el mundo, en el sistema del mundo. Y a eso es a lo que se refiere Dios. Si tú amas al mundo, entonces estás añorando, estás deseando, siguiendo, operando que el enemigo, o estás deseando que el enemigo siga operando contigo, el pecado que siga operando contigo. No te has apartado, no has crucificado la carne. Como decimos al principio, Cristo murió para librarnos de este mundo. Amén. Y nosotros ya murimos a Él, nosotros ya lo crucificamos. Pero si todavía estamos añorando, todavía volteamos hacia atrás, entonces somos deslealtades al Señor. Amén. Los creyentes no son de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo, pero son enviados al mundo para testificar sus obras son malas y que sus obras son malas y que la salvación está disponible para todos los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. No solo deberíamos de ser separados del mundo. Escuche esto, amada iglesia. No solo deberíamos de ser separados del mundo, deberíamos de ser transformados
por medio de la renovación de nuestra mente, lo que significa que deberíamos de pensar como Dios piensa, tal como está revelado en la Biblia. Luego podremos experimentar la conducción directa de Dios en nuestras vidas y encontraremos en el lugar de ser desabrida, escuche esto, y encontraremos que en lugar de ser desabrida y dura, su voluntad, amén, es buena, acepta y perfecta, agradable y perfecta. Así es que, amados, ¿cómo podemos nosotros saber o conocer la voluntad de Dios? Sino que ir transformando, ir cambiando, ir renovándonos. Nuestra mentalidad tiene que ir siendo transformada cada vez más. Amada iglesia, que no nos amoldemos a este mundo. Nosotros ya no pertenecemos aquí. ¿Qué más? Vamos a ir más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre de esto? Dice, Él pone, aquí está lo que le decía, Él pone en nosotros, amado, ¿cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Él pone en nosotros hacer su voluntad. Él lo pone en nosotros. En cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, en cada uno de sus hijos, en cada uno, amada iglesia, del cristiano, cada cristiano, Dios, escuche, y esto es en todos, no es en uno, o no es en otros, amén. Dios pone, amén, en nosotros el hacer su voluntad. Él pone en nosotros, Él lo pone en nosotros, el hacer su voluntad. Y así es como nosotros vamos a conocerla, porque Él la pone. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, escuche, porque en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él pone en nosotros, amén, Él pone en nosotros, amén, el querer como el hacer. Él lo pone, amén. Él pone eso, amada iglesia, lo pone, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Él lo pone, Él nos dirige. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros para dirigirnos y ponernos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Escuche, ¿qué debemos hacer cuando no sintamos obedecer? ¿Qué debemos hacer cuando no sintamos obedecer? Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos para hacer su voluntad. Él no nos ha dejado solos. Amén, para hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda a querer, escuche, Él nos ayuda a querer obedecerle y luego nos da el poder para hacerlo. Aleluya. Todo, amada iglesia, todo está envuelto en Dios. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús les dice a los apóstoles, a sus discípulos, cuando Él se iba, imaginémonos aquella escena, amada iglesia, cuando el Señor les dice a los apóstoles de que Él ya se iba. Amén. Él ya se iba. Imaginemos, amado, esa escena de que ¿cómo se habrán sentido los apóstoles o los discípulos en aquel tiempo? ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacer la obra nosotros? Pero el Señor les dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Va a venir el otro. El Consolador, el otro Paracleto, el Espíritu Santo, el que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él va a estar con ustedes para guiarlos, para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer, porque Él les va a decir todo lo que yo hable,
Todo lo que yo hable, Él va a venir y se los va a comunicar. Él se los va a hacer saber. Él es el que los va a guiar, Él es el que los va a dirigir, Él es el que les va a poner el sentir de qué es lo que ustedes van a hacer. Él les va a dar el poder para poderlo hacer. Aleluya. No van a estar solos. Entonces, Él es, por eso dice, el secreto para cambiar nuestras vidas es someternos a su control. Amén. Escuche esto. El secreto para cambiar nuestras vidas es someternos a su control y dejar actuar en nosotros o dejarlo actuar en nosotros. Amén. Él es, ¿cómo, amada iglesia? Dándole las riendas al Espíritu Santo para que sea Él el que obre, para que sea Él, amada iglesia, el que nos transforme, para que sea Él el que haga en nosotros lo que tenga que hacer. Como por ejemplo, recordemos, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, amada iglesia, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía hasta ahí, todavía el Espíritu Santo no había llegado. Pero en el capítulo 2 dice, amada iglesia, que estaban unánimes, juntos, todos juntos, unánimes, amén. Y orando estaban cuando de repente, como lo sabe ser Dios, entró un viento recio, amada iglesia, como un estruendo, amén. Y dice, amada iglesia, que todos empezaron a hablar en lengua. Se oyó, amado, lejos ese estruendo, porque aún los que andaban en las calles lejos vinieron y corrieron y se amontonaron ahí en el aposento alto donde estaban ellos y los vieron, de cómo todos estaban atónitos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando llegó el Espíritu Santo, aquel el cual les había dicho el Señor, Él es el que los va a guiar, Él es el que les va a poner el querer, Él es el que les va a poner el sentir, Él es el que va a hacer la obra en ustedes, es el que les va a dar el poder, Él es. Y cuando nosotros miramos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, miramos, amada iglesia, de cómo el apóstol Pablo se levanta, aleluya, lleno del poder del Espíritu Santo, amén, y empieza, amada iglesia, a hablar. Y en su primera predicación, amada iglesia, en el primer zarpazo que avienta, o en el primer tarrayazo que avienta, aleluya, lleno del poder del Espíritu Santo, poniéndole las palabras del Espíritu Santo en sus labios, amén. Porque la gente misma decía, ¿quiénes son estos que son incultos? Amén. Porque los conocían que eran pescadores, que no eran hombres de mucha letra. Pero no eran ellos, eran los que el Espíritu Santo les ponía en sus corazones de hablar. Ellos, dice, el Espíritu Santo les va a poner a ustedes qué es lo que van a hablar. No somos nosotros. Por más sabios que nosotros queramos, amados, ser, nuestra sabiduría para Dios nos sirve. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y Dios es el que va a orar en nosotros, y Él es el que va a hacer, y allí es donde nosotros vamos a empezar a conocer la voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, la buena voluntad de Dios. Dice Filipenses, Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vamos a decir, oh, esto es la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a aprender a conocer la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Aleluya. Sigue diciendo, el secreto para cambiar nuestras vidas es someternos a su control y dejarle actuar en nosotros. La próxima vez pídale a Dios que le ayude a querer hacer su voluntad. Pidámosle, amada iglesia, a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Pon en mí el hacer tu voluntad, pero dime cómo, enséñame. Aleluya. Y Él, amada iglesia, nos va a enseñar, Él te va a enseñar a hacer su buena voluntad. Aleluya.
¿Qué más, amada iglesia, nosotros podemos seguir hablando? Dice, amada iglesia, para poder seguir conociendo la voluntad de Dios, quiero que vaya, amada iglesia, conmigo a primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Aleluya. Primera carta de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo porque, escuche, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, amado? ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Miren lo que dice desde el principio. El 15. Mirad que ninguno pague mal por mal. Amén. Dice, seguid siempre lo bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros sigamos lo bueno. Amén. Unos para con otros. Amén. Y para con todos, dice. Dice que el conocer la voluntad de Dios es, amada iglesia, estar siempre gozosos. En la voluntad de Dios, en la buena voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos la buena voluntad de Dios, entonces, amada iglesia, nosotros conocemos que hay que estar gozosos. Que hay, amada iglesia, oración sin cesar. Aleluya. Que siempre, amada iglesia, se tiene que dar gracias en todo. Amén. Miren lo que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro gozo, oraciones, agradecimiento a Dios, no deberían de fluctuar con nuestras circunstancias o estados de ánimo. Obedecer estos 3 mandamientos, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, generalmente va contra nuestra inclinación natural. Cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice, escuche, cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice, escuche, empezamos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. ¿Cuándo? Cuando hacemos una decisión consciente, cuando estamos conscientes, amado, de lo que nosotros estamos haciendo. Muchas de las veces nosotros nos metemos en problemas inconscientemente, porque no sabemos lo que estamos diciendo. No pensamos lo que nosotros hablamos. No pensamos lo que nosotros decimos. No. Hablamos por hablar. Y muchas de las veces, amados, nosotros mismos nos estamos acarreando problemas. Amén. Pero cuando nosotros, escuche esto, cuando nosotros hacemos unas decisiones conscientes, cuando tomamos una decisión consciente, que estamos tomando una decisión, amén, y sabemos que estamos tomando una decisión, aleluya. Y, amada iglesia, dice, para hacer lo que Dios dice, amén, o sea, para hacer la voluntad de Dios, entonces empezamos, amada iglesia, empezamos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. Empezamos a mirar las cosas. ¿Por qué, amada iglesia? Porque empezamos a hacer la voluntad de Dios. Empezamos a pensar como Dios piensa. Empezamos a actuar como Dios actúa, como el Señor Jesús. Empezamos a caminar como el Señor Jesús, porque el Señor Jesús hacía la voluntad del Padre. Esa era la decisión que Él tomó. Padre, envíame a mí, yo voy. Por eso cuando nosotros oímos y vemos y estudiamos la palabra y miramos que el Señor dice, yo veo, hablo lo que mi Padre dice. Lo que mi Padre dice que yo haga, eso es lo que hago. Amén. Y ustedes, el Señor en el primer versículo que leímos, dice, ustedes verán si la doctrina que yo hablo es de Dios
o yo hablo por mi propia cuenta. Amén. ¿Por qué, amada iglesia? Porque cuando uno toma una buena decisión, aleluya, amén, cuando está consciente de la decisión que toma, aleluya, entonces empieza a mirar de diferente forma. Empieza a ver, amada iglesia, actuar, hablar, pensar, ver las situaciones de diferente manera. ¿Por qué? Porque estamos haciendo o tomando y haciendo la voluntad de Dios. Y eso, amada iglesia, trae mucha bendición para nosotros. Usted dice amén, aleluya. Cuando hacemos la voluntad de Dios, escuche, cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozosos y agradecidos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, mire, amado, la verdad, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no nos sentimos, amados, ni tristes, al contrario, hasta podemos descansar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos conociendo la voluntad de Dios y la estamos poniendo por obra la voluntad de Dios. Y nosotros, mire, nos sentimos tranquilos, hay paz, hay gozo como lo que estamos diciendo y estamos agradecidos. Pero cuando no, amada iglesia, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, hasta nosotros mismos nos sentimos mal. Estamos ahí tristes y me siento mal, no estoy haciendo nada para el Señor y ahí empezamos a actuar y ¿me entiende? Y Dios, amada iglesia, con el que hace la voluntad de Él, amada iglesia, Dios extiende su mano. Dios está con los que hacen la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos más, vamos a ir terminando, amada iglesia. Nos faltan dos. Aleluya. Otro, amada iglesia, es creer en el Hijo. Y eso, amada iglesia, es para nosotros. Creer en el Hijo. Escuchen lo que dice el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40, lo leemos. Dice, porque he descendido del cielo. Escuche esto. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha, amada iglesia, sino la voluntad del que me envió. ¿A nosotros quién nos ha enviado? A nosotros ya fuimos llamados, fuimos escogidos para conocer y hacer la voluntad del que nos ha llamado, del que nos ha escogido. Escuche esto. Y esta es la voluntad del que me envió. Escuche, hablando el Señor Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos hablando de la voluntad del Padre. Estamos haciendo Él está haciendo la voluntad del Padre. Escucha, amada iglesia. Y por cuanto Él está haciendo la voluntad del Padre, y dice, mas todo aquel que cree en mí, aleluya, el Padre me los ha dado y en el día postrero yo los resucitaré. ¿Por qué, amada iglesia? Porque cuando uno hace la voluntad, así como el Señor hizo la voluntad del Padre, amada iglesia, se le otorga beneficios, se le otorga bendiciones. Y esto es lo que el Señor va a hacer en lo venidero.
por cuanto él hizo la voluntad del Padre. Hizo la buena voluntad del Padre, caminó en la voluntad de Dios, caminó, hizo con lo que escuchó, lo ejecutó. Amada iglesia, él no hizo lo que él quiso, él no, aún nosotros miramos en el Monte de los Olivos cuando está en la oración y que levanta la voz al cielo y le dice: Padre, si está en tu sola potestad, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dijo: no, hijo, no está en mi sola voluntad, tienes que hacerlo. Y el Hijo le dijo: pues que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya, amén. Y así nosotros, es por eso que nosotros podemos ver, amada iglesia, que en la venida de nuestro Señor Jesús, en las nubes, ya viene con la autoridad de podernos levantar por lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, amado, ¿qué tantos beneficios podemos adquirir? ¿Qué tantas bendiciones podemos nosotros recibir cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Aleluya. Vamos más. Amén. El último. Me quedan los últimos minutos. El último, amada iglesia. Dios quiere, o el anhelo para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios es, amada iglesia, en la voluntad de Dios, escuche esto, en la voluntad de Dios está que el cristiano, el hijo de Dios, el creyente, como usted le quiera poner, no debe de agradar a hombre alguno. Nosotros, como hijos de Dios, amada iglesia, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, para nosotros conocerla y saberla y hacerla, es no agradar al hombre. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6. Aleluya. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Aleluya. Nosotros no estamos para agradar a los hombres. Nosotros no estamos para hacer la voluntad de los hombres. Se recuerda a los apóstoles, amados, cuando fueron sacados de la cárcel, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que fueron llevados delante del Sanedrín y les dijeron, les prohibimos, los hombres prohibiendo que se hablara en el nombre de Jesús. Les prohibimos que hablen en ese nombre. Y ellos les dijeron, ¿será posible que nosotros tenemos que agradar primero a ti que primero a Dios? En nosotros está primero agradar a Dios antes de agradarte a ti. Y nosotros vamos a seguir hablando del Señor. Aleluya. Porque en nosotros no está agradar al hombre. Sigue diciendo, sino como siervos de Cristo de corazón. Escuche, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor. No a los hombres, sino a Dios. No a los hombres, sino a Dios. Pero muchos, amada iglesia, queremos servirle, agradar primero a los hombres. Primero agrada a Dios, porque si agradas a Dios, si haces la voluntad de Dios, amada iglesia, vas a encontrar el favor de los hombres. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a encontrar el favor de los hombres. Porque primero es Dios. Y encontramos el favor de los hombres, porque Dios va a cambiar, va a transformar la atmósfera, amén, en el hombre. Y cuando nosotros nos vayamos con el hombre, entonces ya la atmósfera va a ser transformada, porque Dios ya actuó, entonces ya no es agradable al hombre, sino que el hombre ya va a actuar por sí solo, al momento de que nosotros se le digamos algo. Es porque Dios ya lo hizo, así como Nehemías. Aleluya. Que fue y oró y clamó, gimió y le dijo a Dios todo lo que le tenía que decir. Y después vino con el rey y le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? Esto y esto otro. Estoy para ayudarte. Dime qué ocupas, qué necesitas. Le saca toda la lista. Sacó todo un rollo. Y todavía el rey le dice, ¿y ocupas algo más? Sí. ¿Qué ocupas? Tu guardia personal.
¿Por qué, amada iglesia? Porque cuando uno empieza a agradar a Dios, aleluya, porque esa es la voluntad de Dios, que lo agrademos a Él primero. No primero al hombre. Es primero Dios, agradar primero a Dios. El Dios va a preparar el corazón de los hombres para actuar a favor nuestro. Así es como Dios actúa. Amén. Dice el 8, sabiendo que el bien que a cada uno hiciere, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vuelvo a repetir, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aleluya. Entonces, bendiciones. Amén. Amada iglesia, vamos a concluir, aleluya. Vamos a terminar. Vaya juntamente conmigo al Salmo capítulo 40, versículo 8. Amén. Y terminamos, aleluya. Dice el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, amados, hacer la voluntad de Dios, que sea un agrado para nosotros, que no sea una imposición para nosotros. O que no sea, amado, impuesta, o que no sea empujada por alguien. Es que tienes que hacer. No, sino que sea por agrado de nosotros. Porque sabemos, amada iglesia, que cuando hacemos la voluntad de Dios, hay mucha bendición para nosotros. Amén. Así es que, amados, esto es, amén, la enseñanza. Esperamos que haya sido de bendición. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Bendecimos a cada uno de los que están aquí todavía conectados, los bendecimos. Recuérdese que el día viernes también empezamos a las 7 de la tarde acá, hora Pacífico. Amén. Y si usted gusta conectarse juntamente con nosotros a través del Facebook Live, lo puede hacer. Lo esperamos el día viernes. Tenemos nuestro servicio regular. Así es que vamos a orar, amados. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos. Dios mío, Dios, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, que nos permites de poder, Señor, transmitir tu palabra. Señor, ayúdanos, así que lo que hemos estado estudiando, ayúdanos. Si te pedimos ayuda, ayúdanos. Dígale, amada iglesia, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, y que podamos, Dios mío, conocer cuál es la buena voluntad, la perfecta y la agradable, Señor, para nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesucristo yo bendigo, Señor, a cada hermano, cada hermana, familia, Señor, que están aquí conectados. Aquellos que van a estar mirando ya pregrabados, Señor, esta enseñanza. Señor, también los bendecimos en tu nombre, Señor, y prepara nuestros corazones, Señor, y nuestra mente para este inicio, Señor, que se deja venir de semana, Señor, para poder estar juntamente nuevamente contigo, Señor, para hacer fiesta, Dios mío, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Si es que, amados, estamos despedidos. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús.